Amén, mis amados hermanos, el Señor les bendiga en esta tarde. Es un gozo poder estar nuevamente con ustedes, saludarles, bendecirles. Quiero que sepan que la pastora y yo les amamos, les bendecimos y siempre están en nuestras oraciones y cada día están en nuestros corazones también. Siempre les recordamos con mucho amor y con mucho cariño y pues continuaremos con la serie de la nueva criatura en Cristo. Y precisamente hoy vamos a tocar un versículo y vamos a analizarlo para poder ir entendiendo y comprendiendo lo que verdaderamente significa una nueva criatura. Y vamos al libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, un versículo que todos conocemos. Y dice la palabra en el nombre de Jesucristo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a orar. Padre precioso, en el nombre de Jesús, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Te damos gracias, mi Dios, por tu hermoso sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Donde gracias a tu sacrificio, gracias a que tú diste tu vida, nos diste vida a nosotros y vida en abundancia, a los que hemos creído en ti, a los que hemos creído que tú viniste de Dios, que eres el Hijo de Dios y que diste tu vida en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, porque el simple hecho de recibirte como nuestro Señor y Salvador nos da la potestad de ser llamados y de ser hechos hijos de Dios. Y como está escrito, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y mi amado hermano, se oye bien hermoso y bien bonito cuando dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ojalá y fuera algo tan sencillo y tan fácil como solamente el saber el versículo, mencionarlo, o con el simple hecho de haber hecho la oración de fe. Ciertamente la oración de fe nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, nos trae salvación, pero claramente la Biblia nos enseña, y no tenemos que ver solamente un verso, sino la Biblia completa. Tú y yo somos hombres y mujeres que tenemos que vivir el evangelio completo de Jesucristo. No es una parte sí y otra parte no. Esta sí me gusta, esta sí la vivo, esta como que no, y la hago un ladito. No. En Cristo es con todo, mi amado hermano. Y parte de lo que la Biblia nos enseña y nos dice es que por nuestros frutos nos conocerán. Que la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero no son los oidores, sino los hacedores los que alcanzan misericordia. Y Nicodemo le dijo al Señor: y no te maravilles que te haya dicho que os es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo: ¿y cómo puede ser que un hombre siendo viejo vuelva a entrar al vientre de su madre? Nicodemo no alcanzaba a entender lo que espiritualmente Jesucristo estaba hablando. Jesucristo estaba hablando de morir al viejo hombre para dar paso al nuevo nacimiento como hijos de Dios. Decía que el que no naciere del agua y del espíritu no podría ver el reino de Dios. Y explicamos que el agua y el espíritu es la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que entender este punto primeramente. Lo que va a ser una nueva criatura de ti y de mí, y lo que va a ser un verdadero hijo de Dios, es que tú y yo conozcamos la palabra de Dios. Y no solamente que la conozcamos, no solamente que nos la aprendamos de memoria, sino que cada día la practiquemos y vivamos conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que marca verdaderamente la diferencia en la vida de un cristiano. No es el saberte la Biblia. La mayoría de nosotros hemos ido a la escuela y nos aprendimos muchas cosas de memoria. Nos aprendimos quizás cosas de ciencias naturales, pero eso no nos hizo doctores.
Nos aprendimos cosas de geografía, pero no nos hizo geólogos. Nos aprendimos cosas de matemáticas, pero no somos grandes matemáticos. Sí me alcanzo a explicar. No es el hecho de aprenderte las cosas de memoria, sino el ponerlas por práctica y ponerlas por obra y el vivir conforme a ellas, lo que va a marcar la diferencia en tu vida y en mi vida. Y dice, de modo, primer punto que quiero que analicemos hoy. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, ¿qué quiere decir? Y dice, de modo que si alguno está en Cristo y empieza a explicar, nueva criatura es. Segundo punto, las cosas viejas pasaron. Tercer punto, aquí todas son hechas nuevas. Y suena bien bonito y suena bien fácil. Pero para poder nacer de nuevo, tú y yo tenemos que morir. Pero antes de explicarte esto, quiero explicarte lo primero. Lo que verdaderamente significa, de modo que si alguno está en Cristo. Parafraseando y en un lenguaje actual, en tu lenguaje y en mi lenguaje, fácil de entender, te voy a explicar de esta manera. Que si verdaderamente somos cristianos, estos rasgos que vamos a analizar hoy tienen que estar en tu vida y en mi vida. Porque para empezar dice que somos una nueva criatura. O sea, hemos sido renovados, hemos sido cambiados, hemos sido transformados. Pero para que esto suceda, primero tuvimos que haber aceptado al Señor Jesucristo para que nos limpiara con su sangre preciosa, nos redimiera, nos santificara, nos purificara, quitara todo aquello que nos había ensuciado, para que entonces su Espíritu pudiera reposar sobre nosotros y empezar a hacer la obra en ti y en mí. Porque no es en nuestras propias fuerzas, mas por su Santo Espíritu. Él claramente dijo, me iré, pero no los dejaré solos. Enviaré al Consolador, a su ayudador, el que los guiará a toda justicia. Tú y yo necesitamos entender que necesitamos la unción del Espíritu Santo y alimentar el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. ¿Y cómo? A través de una comunión con Dios. Entonces tenemos que entender que para ti y para mí, como hijos de Dios, como cristianos, es necesario que día a día tengamos nuestra comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esto es, que tengamos una vida, una rutina de oración, de lectura y de ayuno. Es a través de ir conociendo la palabra de Dios que Dios puede formar a esa nueva criatura. Porque esa nueva criatura tiene que conocer primeramente, entender y aceptar que tú y yo vivimos una vida conforme al mundo. Tú y yo vivimos una vida haciendo muchas cosas que nos gustaban y que pensábamos que eso era la vida, que eso era lo chido. Y no quiero ponerme a hablar de pecados. Más que nada quiero que entendamos hoy en esta tarde, mi amado hermano, que tú y yo no podemos seguir viviendo la vida de la manera que la vivíamos. Tú y yo no podemos seguir pensando de la misma manera que pensábamos. Tú y yo no podemos seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos. Tú y yo tenemos que entender que tiene que haber un cambio en tu vida y en mi vida. Si tú, al igual que yo, eres un hijo de Dios, yo era adicto, era fornicario, era adúltero, era narco. Tuve que dejar de hacer todo eso y dejar que a través de la renovación de mi mente, el poder entender, aceptar y comprender que lo que yo hacía era incorrecto, ofendía a Dios y pecaba yo contra el cielo y me llevaba a la muerte.
Muchas veces cuando escuchamos que nos lleva a la muerte, pensamos que porque hemos pecado y no hemos muerto, decimos, ay, no pasa nada. No, sí pasa. Porque a la muerte a la que se refiere no es a la muerte física, es a la muerte espiritual. Y te lo dice alguien que por su pecado vivió la muerte física y que por la gracia de Dios hoy estoy de pie porque Él me resucitó. Yo puedo testificarte y compartirte. Yo no conocía de Dios, había escuchado de Dios. Y según yo conocía a Dios porque toda la vida fui católico, estudié en escuela de monjes, pero no lo conocía, había escuchado de Él. Nunca me habían enseñado, nunca había abierto la Biblia, no sabía ni lo que le agradaba ni lo que no le agradaba, no conocía nada, no conocía a Dios. Pero mi espíritu sí conocía su condición. Esa noche que yo morí, en mí había miedo y había temor. ¿Y sabes por qué? Porque en el fondo, el espíritu que moraba en mí, el soplo de vida que nos da el Señor, que es su espíritu, sabía la condición de mi alma y que yo me iba a perder. Bendito sea Dios que tuvo misericordia de mí, como está escrito, Él tiene misericordia de quienes quiere tener misericordia. Y yo camino ya para allá. Empecé a clamar, mi espíritu, no yo. Dice la Biblia que el espíritu gime con sonidos indecibles. Yo recuerdo que aquella noche, lo único que hice por horas, bueno, por 45 minutos fue pedirle perdón a Dios, desde mi nacimiento hasta ese momento. Hasta que llegó un momento que me sentí ya capaz y merecedor, porque ya me había puesto a cuentas, porque al principio no me sentía que yo pudiera pedirle perdón o pedirle una oportunidad más, porque muchas veces le había dicho, Señor, ayúdame y te voy a servir, Señor, ayúdame y voy a cambiar, y nunca lo cumplí. Entonces yo me sentía inmerecedor siquiera de pedir una nueva oportunidad. Pero una vez que me puse a cuentas, el mismo Espíritu me llevó en oración a decirle, Señor, si tú quisieras darme una oportunidad, mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, nuevamente empecé a respirar, Dios me resucita, y desde ese día hasta ahora, mi vida ha girado alrededor de Dios, alrededor de la obra de Dios, alrededor de servirle a Dios. Pero tuve que entender y comprender que mi vida ya no podía ser igual. Tuve que dejar todo aquello que me gustaba. Quizás tú me digas, pastor, usted porque era bien tremendo. Pero te digo algo, hay cosas que parecen tan sencillas y que pudiera parecer que no tienen nada de malo. Y una de ellas es el chisme. Estamos hablando y estamos hablando y estamos hablando y estamos nada más buscando el chisme. Aparentemente no hace nada, pero es pecado delante de Dios. Eso te aparta de Dios. La codicia, la envidia. En veces amamos más el dinero, amamos más las cosas terrenales que a Dios mismo. Hay muchas cosas, mi amado hermano, que tú y yo tenemos que entender. Y tenemos que aprender, y vamos a aprenderlo a través de la palabra, que nos va a ayudar a entender y a comprender muchas cosas que para el mundo es lo normal. En el mundo la gente es chismosa. En el mundo la gente es panchera. En el mundo la gente es envidiosa, codiciosa, son avaros. Pero es normal. En el mundo la gente es tranza, el que no tranza no avanza, y más en México. Pero no en el reino de Dios. Y tú y yo tenemos que entender que tú y yo ya no vivimos en este mundo. Que aunque vivimos en este mundo, como decía el apóstol Pablo, tú y yo ya no pertenecemos a este mundo. O sea, vivimos aquí, pero nuestra ciudadanía ya no es de aquí. Tú ya no eres una persona ciudadana de aquí. Tu ciudadanía es celestial porque tienes la promesa de Dios, porque estás sellado con las arras del Espíritu Santo. Pero tenemos una responsabilidad que es cuidar con temor y temblor nuestra salvación. ¿Y cómo vamos a cuidar con temor y temblor esa salvación? Primer punto, siendo esa nueva criatura, dejando que Dios renueve nuestro entendimiento, porque una vez renovando nuestra manera de pensar, entonces podemos cambiar nuestra manera de vivir. Dice, las cosas viejas pasaron. O sea,
tú y yo ya no seguimos haciendo lo que hacíamos antes de conocer a Cristo. Yo te pregunto hoy, ¿verdaderamente ha cambiado tu vida? ¿O sigues practicando y haciendo lo mismo que hacías antes de conocer a Dios? Yo quiero invitarte hoy a hacer un análisis, a hacer un escaneo personal y a ser honesto contigo mismo, contigo misma. Y mira con honestidad, ¿verdaderamente has cambiado? Ahorita me vino a la mente, a veces en la escuela bíblica los hermanos cotorreaban y de cuando se bautizaban y decían, entró un chamuco seco, porque uno está seco antes de que te bauticen, y dicen, y salió un chamuco remojado, o sea, que no pasó nada, y lo agarraban a broma, a juego, pero entre risa y risa, en veces, mi amado hermano, es una realidad. Aparentamos algo, pero en verdad no lo somos. Porque si alguno verdaderamente está en Cristo, nueva criatura es. O sea, tiene que haber fruto, mi amado hermano. Tiene que haber un cambio en tu vida. No podemos decir que somos cristianos y seguir actuando de la misma manera que lo hacíamos en el mundo. Tenemos que hacer conciencia. El segundo punto que dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Romanos y en Gálatas Pablo hablaba y decía que era necesario morir al viejo hombre, enterrar al viejo hombre. Les explicaba el simbolismo del bautismo. Cuando nos sumergen es como si enterráramos, como si muriéramos y enterráramos. Es un compromiso a morir a nosotros mismos. El Señor dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Morir es negarnos a nosotros mismos. A mí me encantaba la loquera, a mí me encantaba la fornicación, a mí me encantaba el adulterio, pero todo eso lo dejé por amor a Cristo. Le doy gracias a Dios que hasta este día Él me ha sostenido con su diestra. Hasta este día es Dios quien me ha ayudado por medio de su Espíritu Santo y me ha dado el dominio propio para no caer ante las tentaciones y ante los dardos de fuego que Satanás pone. Porque el diablo va a estar siempre detrás de ti y detrás de mí, buscando la manera de hacernos caer. Pero ¿sabes algo, mi amado hermano? Tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aquí al parecer son palabras sencillas, pero en verdad tienen una profundidad bien tremenda, porque es aquí donde Dios nos da la pauta de cómo tenemos que hacerle. Cuando tú escudriñas la palabra y te vas yendo a los otros versículos, te das cuenta de en realidad lo que tienes que hacer. ¿Y qué tengo que hacer? Es negarme a mí mismo. Muchas veces como cristianos le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa que vino la tentación que me puso, la tentación que el diablo me lanzó el dardo de fuego. Sí, es verdad, a veces el diablo lanza trampas y dardos de fuego. Pero ¿sabías que muchas veces nuestro más grande enemigo somos nosotros mismos? Porque te voy a decir algo, desde el día que tú aceptaste a Cristo, como el día que yo acepté a Cristo, Él nos hizo libres y el diablo ya no tiene potestad ni tiene poder sobre ti y sobre mí. El único poder que el diablo puede tener es el que tú y yo le volvamos a dar si caemos ante las concupiscencias de nuestra propia carne. Tú y yo tenemos que entender que parte de nuestra lucha va a ser con uno mismo. Con dejar de hacer lo que a esta carne le agrada, con dejar de hacer lo que a esta carne le gusta. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es esa nueva hechura? Es sencillo. El que peque, no peque más. Estaba escrito ojo por ojo y diente por diente, mas hoy te digo, si tu hermano te ofende o te golpea, pon la otra mejilla. ¿Sí vamos entendiendo? La misma palabra nos enseña la actitud que tiene que haber en ti, que tiene que haber en mí.
Tú y yo tenemos que entender que tenemos que dejar que la palabra nos limpie, que la palabra nos cambie, que la palabra nos renueve, que la palabra nos transforme, para que entonces todas las cosas sean hechas nuevas. Mi amado hermano, entendamos esto. Jesucristo quiere hacer algo nuevo en tu vida y en mi vida. Yo sé que estás en la iglesia y que has avanzado y has crecido. Pero tenemos que entender que la palabra misma nos dice y nos enseña que al que ha dado fruto lo limpiará para que dé más fruto. El Señor nunca va a dejar de trabajar con nosotros. Él cada día va a querer limpiarnos más. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú y yo seamos santos como Él es santo. Yo quiero animarte, iglesia. A permitir, a dejar, abrir nuestro corazón de par en par y dejar que el Señor entre, que su Espíritu entre, que nos escanee y dejar que Él cambie lo que tenga que cambiar. Renunciemos voluntariamente a aquello que nos estorba. Cristo nos ama. ¿Y sabes algo? No tenemos que olvidar que tú y yo tenemos que crecer hasta llegar a la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Cierro con esto. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo vamos a ver o cómo vamos a decir que verdaderamente esta palabra se hace rema en nuestra vida? Cuando la gente pueda mirar a Cristo en ti y en mí. Por las buenas obras, por nuestra manera de vivir, por nuestra santidad, por nuestra justicia. La palabra dice que tú y yo glorificaremos el nombre de Dios por nuestras buenas obras. Y solamente teniendo a Cristo en nosotros podemos hacer buenas obras. Nosotros como seres humanos, nuestra carne es mala. Si hay algo bueno en tu vida y en mi vida, es lo que tenemos de Cristo. Pero quiero que te quedes con esto, iglesia. Dios quiere llevarnos a más. Dios quiere llevarte a más. Dios quiere glorificarse de una manera tan sobrenatural y tan hermosa en tu vida que tú quizás ni idea tienes de lo que Dios quiere, de lo que Dios va a hacer en tu vida. Porque sabes algo, desde antes que te formara en el vientre de tu madre, Dios ya había planeado una vida con propósito en Cristo Jesús para ti. Dios tiene planes y propósitos hermosos para cada uno de nosotros. Les amo en el Señor. Reciban un cordial y fuerte abrazo y saludo de parte de la pastora y mía. Les amamos, les bendecimos y quiero darles un último consejo. Hoy en la tarde me llegó el spot de como secretario de la Alianza de Pastores, me mandan directamente información del gobierno y hoy el presidente municipal Ayala nuevamente puso ya la alerta máxima en Ensenada. Estamos en el pico del contagio, el momento más difícil, más crucial, y es ahora donde tenemos que cuidarnos más que nunca. Yo quiero animarles a extremar los cuidados, iglesia. No se arriesguen. Ya estamos a punto de salir de esto, pero todo va a depender de qué tanto nos cuidemos tú y yo en este día. Les amo y les bendigo en el nombre de Jesús.